aparato de Golgi, ribosoma, tenemos lo que viene a ser mitocondria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué lugar de la célula se va a producir esta vía metabólica? Como hablamos de la glucólisis, siguiendo el ejemplo, la glucólisis, una parte se produce en el citosol, que es hasta el piruvato, pero de ahí este piruvato puede ser transportado dentro de la mitocondria y terminarse de producir los productos en medio aeróbico, que es la entrada al ciclo de Krebs. Entonces, fíjense la analogía en cuestión de cómo vamos a hacer para estudiar las vías metabólicas. Secuencia de acontecimientos. Muy bien. Una vez que ubiqué la importancia, obviamente que en la importancia de la vía tengo que ver el nombre. No me voy a aprender la vía sin saber el nombre, sin saber si es catabólica o anabólica. Pero muy bien. Después, en qué órganos, tejidos, en qué lugar se produce. Una vez que he identificado eso, identifico la zona. Y por último, miro la vía completa. Si bien es cierto, algo que nos preocupa es de golpe mirar 10, cada una de ellas catalizadas por diferentes enzimas, sumado a que aparecen a veces cofactores, aparecen metales que son ayudadores de la enzima. A más allá de eso, a más de tener que memorizarme la vía metabólica, que ese no es el objetivo, se van a dar cuenta que en ningún momento a usted se le va a preguntar, escriba la vía de la glucólisis en su fase 1 y en su fase 2. Y usted empieza a detallar glucosa, se convierte en glucosa 6-fosfato gracias a la enzima exoquinasa, la glucosa 6-fosfato se isomeriza, fructosa 6-fosfato, y va a empezar gracias a un esta vía metabólica, como le decía, la glucólisis contra dos fases, de las cuales una de ellas tiene, en la cual hablamos de 10 reacciones, que las vamos a ir estudiando. Lo que sí interesa es ver los puntos claves de la vía metabólica. Ya tiene 10 reacciones, pero ¿cuáles son los puntos claves? Generalmente los puntos claves son encrucijadas metabólicas, son reacciones irreversibles o son reacciones reguladas por enzimas reguladoras o alostéricas. Entonces, esos puntos claves importantes, eso sí tendremos que tener en cuenta, porque son lugares a través de los cuales las vías metabólicas se regulan, ya sea positivamente o negativamente. Por ejemplo, en la glucólisis existen 3 reacciones netamente irreversibles que son reguladoras de la vía metabólica. La que está catalizada por la exoquinasa, la que está por la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Una vez que hemos visto eso, tenemos que ver el efecto de la inhibición de la vía metabólica. Veremos no solamente de la inhibición, sino tenemos que analizar qué la potencia, qué la para la vía metabólica, cuáles son los mecanismos reguladores de la vía metabólica. En este caso, en el caso de la glucólisis, veremos que una gran cantidad de productos, por ejemplo, puede inhibir la vía o la formación de compuestos intermediarios. Entonces, si volvemos para atrás rápidamente, ¿cómo vamos a estudiar las vías metabólicas? Propósito, obviamente, nombre de la vía, claramente catabólica, anabólica, exergónica, endergónica. ¿Cuál es el propósito de la vía? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué mi cuerpo necesita esa vía metabólica? ¿Dónde se produce la vía metabólica? ¿De qué órganos de tejidos estamos hablando o dónde es importante? Sumado a eso, ¿en qué lugar de la célula? Membrana, citosol, mitocondria, organelas, núcleos, etcétera. Secuencia, miro la cantidad de reacciones que hay, las analizo, tampoco no me las voy a estudiar de memoria y
No me interesa saber si todos son 2 reacciones, 10 reacciones, no. Las miro, las analizo, la cantidad de reacciones, y ahí me fijo los puntos más importantes que llaman la atención en la vía metabólica, o son puntos de regulación de la vía, ya puedan ser reacciones irreversibles, etcétera. Y veo y analizo qué me regula la vía, qué me la deprime, o que me la inhibe y qué me la potencia. Y listo, y no hay más. No hay más para cualquiera de las vías metabólicas que se le presenten a ustedes. Entonces, en todo ser vivo existe un equilibrio entre lo que es el anabolismo y el catabolismo, entre lo que es la síntesis de compuestos y la producción de energía o la degradación de compuestos. Dice, los alimentos son los que nos proveen la energía necesaria para mantener todas las estructuras vitales de nuestro cuerpo, y lo que no nos sirve se desecha bajo los fluidos biológicos, orina, materia fecal, respiración, sudor. Un individuo normal, sano, adulto, tiene que tener un equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale. Esto es sinónimo de un buen estado de salud, proveer no solamente los nutrientes necesarios para la síntesis de compuestos, sino para la generación de energía, y que esta generación de energía cubra todas las necesidades energéticas de mi cuerpo, tanto de la tasa metabólica basal como de los esfuerzos que yo pueda cubrir haciendo una actividad física excesiva, etcétera. Cuando hablamos de un organismo joven, generalmente se dice que predominan las vías anabólica o de síntesis, y se entiende. Si hablamos de un niño, se está potenciando el desarrollo de su crecimiento, hablamos que, por ejemplo, el metabolismo de proteínas, de hidrato de carbono, de lípidos, entonces anabolismo. Sin embargo, cuando ya llegamos a una edad senil, de la tercera edad, empieza a predominar las vías catabólicas. Por eso es que generalmente se habla que una persona, un anciano, una persona de la tercera edad sufre de sarcopenia. El mismo cuerpo se consume los músculos. Quiere decir que está predominando las vías catabólicas. Y obviamente en un proceso de enfermedad existe un desequilibrio entre lo que es el anabolismo y el catabolismo. De ahí que hay que analizar la parte fundamental de la nutrición, por ejemplo, en los hospitales. Porque si yo hablo de un paciente con tuberculosis, de seguro que hay un total desequilibrio entre lo que es el anabolismo y el catabolismo, y que generalmente está potenciado por el bajo ingreso de calorías, que de alguna manera ha llevado a que las defensas bajen y se manifiesta rápidamente todas las características clínicas después de haber adquirido este tipo de bacterias. Entonces, para su recuperación, para ayudarle a su recuperación, un buen ingreso de calorías, por ejemplo, de nutrientes, ayuda bastante. Y hay que mantener, y bueno, ese es un ejemplo, pero el proceso entre anabolismo y catabolismo hay que tratar de restablecerlo para ayudar a salir del proceso de la enfermedad. ¿Cómo se hizo el estudio de las vías metabólicas? Si bien es simplemente más por inquietud, las vías metabólicas fueron descubiertas marcando radioisótopos, mediante radioisótopos marcados en realidad, o elementos químicos marcados, que han permitido de alguna manera evidenciar su paso a través de las diferentes vías metabólicas. Si bien es cierto, estos estudios han utilizado tecnología, han tenido que utilizar diferentes tecnologías, por ejemplo la espectroscopía de resonancia nuclear magnética, y bien sabemos que muchas otras cosas, el campo de la tecnología ha influenciado, y hay que ver todavía qué cosas más se irán descubriendo, porque cada día la tecnología va creciendo. ¿Qué se han estudiado?
forma o que se han empleado para estos estudios metabólicos. Se han empleado diferentes cortes de tejido, ya sea órganos intactos, animal intacto, lo que hoy en día se cuestiona mucho, cortes de tejido, células enteras, homogeneizados de tejido, extractos de tejido, etcétera. La regulación de las vías metabólicas. Las vías metabólicas se regulan por la concentración de sustrato, por la concentración de producto que se conoce como retroalimentación, enzimas alostéricas y las hormonas. Es importante entonces entender que cada vía metabólica va a tener diferentes mecanismos de regulación, pero estos mecanismos de regulación me permiten mantener un equilibrio de la vía metabólica. Por eso dicen, la mayoría de las vías metabólicas ocurren en distintas células y tejidos del organismo al mismo tiempo. Eso lo sabemos. Estas vías tienen que ser reguladas cuidadosamente, que no solo la producción de energía y productos intermediarios sea suficiente para las necesidades energéticas del individuo, de la célula, sino que se ajuste a los requerimientos del resto de las células del organismo, a sus requerimientos posteriores, a sus necesidades. Por eso es que cuando tenemos demasiado hidrato de carbono, que se potencia la síntesis de glucógeno. Está preveyendo que más allá, cuando mi cuerpo presente una baja de ese nutriente importante, de ese generador de energía, mi cuerpo tenga de dónde obtener de una vía alterna como es la degradación del glucógeno. Habíamos dicho que la concentración de sustrato se considera un regulador. ¿Habrá glucólisis si no hay glucosa? Obviamente que no. El sustrato de la vía de la glucólisis es la glucosa. Si no hay glucosa, no hay glucólisis. Listo. Por eso dicen que el sustrato se constituye en un factor limitante y puede provocar que la vía disminuya su velocidad. El control alostérico. ¿A qué se refiere el control alostérico? ¿Se acuerdan que nosotros vimos en enzimas? Las enzimas alostéricas. ¿Qué son las enzimas alostéricas? Las enzimas alostéricas son las que tienen un sitio diferente al sitio activo, donde se incorpora un modulador alostérico. Este modulador alostérico puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo, potencia la vía. Si es negativo, deprime la vía. Y estos moduladores alostéricos, ¿qué son? Son compuestos químicos, muy sencillos. Son compuestos químicos que simplemente potencian o deprimen o inhiben a la enzima. La retroalimentación está referido a la cantidad de producto. Si yo hablo de la síntesis de ácidos grasos, por ejemplo, si yo cubrí las necesidades de síntesis de ácidos grasos, automáticamente el producto, la cantidad de ácidos grasos que se ha generado, para o deprime la síntesis, así de sencillo. No es que la vía se va a potenciar indefinidamente, no. Se genera una gran cantidad de producto, esta gran cantidad de producto automáticamente activa una retroalimentación, haciendo que una de las enzimas principales y reguladoras de la vía se pare. Entonces, automáticamente ya la vía deja de funcionar. Control hormonal. Hemos visto que las hormonas influyen de manera positiva o negativa independientemente en las diferentes vías metabólicas. Pueden estas actuar, como dicen, debido a funciones genéticas que de alguna manera la van a potenciar, fosforilaciones, dice, reversible de las enzimas, que puede aumentar o disminuir la actividad. Es decir, las hormonas pueden actuar de alguna u otra manera, pero la función de estas es también deprimir o activar la vía metabólica. Listo, no es más. Entonces, para toda vía metabólica vamos a tener que tener en cuenta también sus sistemas de regulación. Permítanme, ahorita comparto. Este era lo último que me faltaba.
que hemos repasando un poquito hacia atrás, vimos oxidaciones biológicas, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, generalidades de metabolismo. Y ahora vamos a entrar a metabolismo de hidratos de carbono. Pero antes hablamos de digestión y absorción de hidratos de carbono para entrar a las vías metabólicas. Entonces aquí un simple repaso de qué es metabolismo. Simplemente nuestro metabolismo tiene la capacidad de hacer reacciones químicas que se llevan a efecto dentro de la célula, obviamente que guiadas por una cantidad multienzimática de enzimas. ¿Cuál es el objetivo principal de las vías metabólicas o del metabolismo? Obtener energía química a partir obviamente de nosotros somos quimiótrofos, no somos fotótrofos, conversión de principios nutritivos exógenos en los sillares, dice, o la manera de obtener las unidades monoméricas para sintetizar compuestos más grandes, principalmente cuando hablamos de proteína. Bueno, no solamente proteínas, pero las proteínas son las que hablamos en mayor cantidad dentro de la materia viva, pero sintetizamos ácidos nucleicos, sintetizamos lípidos, etcétera. Formación y degradación de biomoléculas necesarias para todas las funciones de la célula. ¿Dónde empieza la digestión de los hidratos de carbono? Primeramente que tenemos que acordarnos que una cosa es alimentarnos y otra cosa es nutrirnos. La alimentación son factores externos. La alimentación es un factor externo que depende de muchas cosas, depende de lo social, de lo económico, de lo cultural, etcétera, hasta de nuestro estado de ánimo, depende la alimentación, que no es lo mismo, le decía, que la nutrición o que nutrirnos, porque la alimentación es un acto voluntario. Usted hoy tiene ganas de comerse una salchipapa, listo, usted está deprimido y le dio ganas de comer un helado, hidratos de carbono. Estamos en épocas de Semana Santa y nos alimentamos de pescado. En otros lados la carne de vaca o las vacas son animales sagrados, estamos hablando de lo cultural. Esta es la alimentación, pero el proceso de nutrición y de digestión son procesos involuntarios. Nosotros no sabemos en qué momento se está dando la digestión, en qué momento se está dando la absorción. Entonces, para hablar justamente de esto, de la digestión y absorción de los hidratos de carbono, tenemos que acordarnos que la digestión de los hidratos de carbono empieza en la boca. Empieza, pero no quiere decir que todos los hidratos de carbono tienen su ruptura a nivel de la boca. Ya lo estudiamos. Una lactosa, una sacarosa, etcétera, no van a tener su digestión a nivel de la boca, y ni qué decir una fibra, una celulosa que no se degrada, pero sí otro tipo de polisacáridos como el almidón que se encuentra en la papa, la yuca, etcétera, el glucógeno que lo puedo encontrar comiendo una porción de hígado de pollo, hígado de carne de res, etcétera. ¿Qué es el primer paso? Desde el punto de vista bioquímico, nosotros masticamos para romper los enlaces, para romper las estructuras y exponer los enlaces en realidad. ¿A quién exponemos los enlaces? A las enzimas. Las enzimas tienen un pequeño sitio activo que ya lo habíamos mencionado. En ese sitio activo tiene que entrar el sustrato. En este caso, si yo hablo de la amilasa salival, esta enzima que se encuentra en la saliva, ¿sobre quién actúa? Sobre los enlaces alfa 1,4 del almidón, sobre los enlaces alfa 1,4, y también puede actuar sobre los enlaces alfa 1,4 del glucógeno. Esta enzima tiene una particularidad, obviamente, que al igual que todas las enzimas del aparato digestivo son de tipo hidrolasas. ¿Qué quiere decir hidrolasas? Que necesitan la presencia del agua.
Tiene la particularidad la enzima que una vez que llega al estómago, pH muy ácido la inactiva y la para. Si bien es cierto que algunas otras enzimas tienen la capacidad de ir rompiendo pequeños enlaces de los hidratos de carbono, pero no está del todo justificado, la enzima que sí reina a nivel del estómago y tiene la capacidad de romper enlaces es la pepsina. Esta pepsina, sin embargo, lo rompe enlaces de las proteínas, más propiamente enlaces peptídicos. Entonces estamos diciendo que el hidrato de carbono, una vez que llega a nuestro estómago, pueda que haya tenido una hidrólisis parcial. ¿Qué quiere decir hidrólisis parcial? Si yo hablo del almidón, que se han obtenido como productos maltosas, dextrinas o isomaltotriosas. Esos son los productos parciales del rompimiento de una estructura, por ejemplo, del almidón y del glucógeno también. Pero esas son las estructuras que van a llegar a mi estómago. Y en el estómago se para la digestión de los hidratos de carbono y se potencia la de las proteínas. Una vez que sale del estómago y se vacía a los intestinos, automáticamente el páncreas segrega un líquido alcalino de un pH 8.4 aproximadamente, que tiene la acción de neutralizar ese pH ácido que venía, pero además lanza enzimas, lanza la páncreas y lanza esta enzima oligo-1,6-glucosidasa, que va a tener la acción de romper los enlaces alfa-1,6 que no se habían fraccionado a nivel de la boca. El pH alcalino que tiene el jugo pancreático se debe a una cantidad de bicarbonato que está presente, y sabemos que el bicarbonato es una base. Entonces los hidratos de carbono tipo polisacárido han acabado de sufrir un proceso de digestión a ese nivel. Sin embargo, si hablamos de estructuras de monosacárido, estos pasan tranquilamente y su digestión es mucho más rápida, igual que su absorción. Por eso, cuando usted decide, por ejemplo, en la mañana comerse una manzana, rápidamente esta manzana o una porción de piña le aporta energía y usted en cuestión de una hora, a más tardar, ya está nuevamente sintiendo hambre, porque la diferencia de que si usted se levanta en la mañana y se baja media docena de cuñapeces o se baja una plata de sonso, etcétera, usted está consumiendo polisacáridos. Estos polisacáridos tienen un proceso de digestión más largo y obviamente que le va a llevar encima hasta una pesadez en el estómago. Entonces, y los disacáridos, ¿dónde se degradan? Y aquí hay una imagen. Justamente, un ratico, se empieza esto. Ya. Aquí tenemos que a nivel bucal, polisacárido, a nivel gástrico, en realidad habla de la sucrasa, pero hay muy pequeña cantidad. A este nivel intestinal hablamos ya de la maltosa, la lactosa y la sacarosa. No se olviden que estos son disacáridos. La sacarosa es atacada por la sucrasa o sacarasa, que me rompe en sus unidades monoméricas, fructosa y glucosa. La maltosa es la unión de dos glucosas, entonces me rompe la glucosa, y la lactosa, que es la unión de la glucosa con la galactosa. Entonces la enzima lactasa me rompe a la lactosa, la maltasa, isomaltosa, amilasas pancreáticas me rompen a la maltosa, y la sucrasa o sacarasa me rompe a la estructura de la sacarosa. Finalmente, ¿qué obtengo? ¿Qué se absorbe? Se absorben unidades monoméricas. Jamás va a pasar al torrente sanguíneo almidón. No pasa ni dextrina siquiera. Quitan las dextrinas. ¿Qué son las dextrinas?
que es diferente de los dextranos, ¿no ves? Son productos oligosacáridos, productos del parcial de la hidrólisis parcial del almidón. Muy bien, entonces no pasan ni siquiera dextrina. Entonces tengamos en cuenta que el proceso de digestión se da a lo largo de todo el aparato digestivo para que finalmente lleguen a las microvellosidades y sufra un proceso de absorción. Resulta que el proceso de absorción de los hidratos de carbono generalmente está basado en dos sistemas que los vamos a ver sencillitos, sin mucho problema, que están los que tienen un proceso de absorción anexado al cotransporte de sodio y los que tienen un proceso de absorción independiente del transporte de sodio. Pero a todo esto, lo que nosotros... Un momentito. Ya. Entonces, resulta que estos monosacáridos pueden ser absorbidos por ambos sistemas. No vamos a entrar en detalles, simplemente que existen estructuras proteicas que se llaman GLUT, en las cuales participan directamente sobre determinados monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa es captada en la mucosa intestinal por un cotransporte de sodio y glucosa conocido como GLUT1, y este depende de la bomba de sodio y potasio, donde existe un intercambio con el potasio. Y la fructosa, sin embargo, es atrapada y sufre un proceso de absorción por un GLUT llamado 5. Entonces, y el GLUT2, desde la mucosa al intersticio, existe otro transportador que se llama GLUT2. El sistema es mucho más complejo que de lo que se le está presentando aquí. Sin embargo, para fines de nosotros, basta que ustedes sepan que el proceso de absorción no es simplemente pasa de las microvellosidades al intersticio y listo, de ahí a la sangre. No, esto es un proceso en el cual existen transportadores. Generalmente esos transportadores son estructuras proteicas. Muchos medicamentos tratan de actuar a este nivel, ya sea favoreciendo ese proceso de digestión o favoreciendo el proceso de absorción de determinados nutrientes. Muy bien, una vez que la glucosa ha pasado, me esperan un momento, por favor. Una vez que la glucosa ha sufrido un proceso de absorción y llega al torrente sanguíneo, ¿qué le puede pasar? ¿Será simplemente que me provee energía? ¿Qué le pasa a esa glucosa que nosotros tanto hablamos? Primero, miren ustedes, ¿a qué vías metabólicas puede entrar? ¿Qué puede pasar? Esta glucosa se puede convertir en glucógeno para nosotros, almidón obviamente para las plantas, etc. Esta glucosa puede entrar a una vía de oxidación de la vía de las pentosas y obtener la famosa ribosa 5-fosfato que me permite sintetizar ácido. O puede entrar a una vía de la glucólisis
que de ahí si es una glucólisis aeróbica, piruvato, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Entonces, la glucosa, y ahora viene la pregunta, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender que ocurra una u otra cosa? Va a depender obviamente de las necesidades energéticas, pero lo primero que sí o sí hay que recordar que la glucosa sufre una fosforilación y esta fosforilación es glucosa 6-fosfato. Si nosotros hablamos de la presencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa que se encuentra a nivel de hígado, esto me va a permitir que la glucosa pase a torrente sanguíneo y se vaya a los diferentes tejidos, o que entre a la vía de la glucólisis como hemos establecido, o que se sintetice glucógeno, o a una vía alterna que se llama ruta del fosfogluconato, que me va a permitir sintetizar ácidos grasos y colesterol, o este piruvato entra y se convierte en acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, etcétera. Entonces miren ustedes la ruta que puede seguir, las diferentes rutas que puede seguir una simple molécula. Y bueno, y el acetilcoenzima A, que es sintetizador de colesterol y ácidos biliares, ácidos grasos y triglicéridos. Lo vemos desde otro punto de vista. La glucosa entra a la célula, dentro de la célula en el citosol se convierte en acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A se convierte en piruvato o ácido pirúvico, este ingresa a la mitocondria, se convierte en acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, etc. Esta primera fase se produce en el citosol, lo siguiente se produce en la mitocondria. Y bueno, y ahí están los productos, ahí está la cadena respiratoria, por eso aparece el oxígeno que contribuye a la cadena respiratoria, aparece el ATP, que es la fosforilación oxidativa. Entonces nosotros tenemos reacciones que se producen en el citosol y reacciones que se producen en la mitocondria, de las cuales ya vimos cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Cuando hablamos de la generación entonces veamos a qué se refieren esas kilocalorías expresadas en moléculas altamente energéticas de ATP. La glucosa, para convertirse en ácido pirúvico, me hace un desprendimiento de 6 moléculas de ATP. El ácido pirúvico, para convertirse en acetilcoenzima A, me hace otro desprendimiento de 6 moléculas de ATP. Una vez que el acetilcoenzima A está en la mitocondria, aquí se produce, entre lo que viene a ser ciclo de Krebs, etcétera, tenemos 24 moléculas de ATP por cada acetilcoenzima A quemada. Finalmente nosotros hablamos de una generación de 36 moléculas de ATP por solamente quemar una molécula de glucosa. Una. Estamos diciendo, por cada glucosa que se degrada aproximadamente, porque tampoco me quiero pelear con las bibliografías, aproximadamente se generan 36 moléculas de ATP, entendiéndose de todo el proceso, ¿no? En total. Y ahora veamos la glucólisis. La glucólisis se sobreentiende o se la conoce también como la vía de Ender-Meyerhof en honor a su descubridor. Esta glucólisis es, desde el punto de vista del metabolismo, es una vía catabólica. Desde el punto de vista bioenergético, es una vía exergónica o liberadora de energía. Bioquímicamente está compuesta por 2 fases, una fase A, que la llaman fase preparatoria, y una fase B, que es la productora de energía. La fase preparatoria lamentablemente consume energía. Miren ustedes, qué de interesante es. La glucólisis en una primera etapa no libera energía, absorbe energía, necesita
de energía. A pesar que es una vía catabólica, a pesar que es una vía exergónica, lamentablemente para la primera fase necesita de energía, y la respuesta del por qué necesita energía está en que una molécula de 6 átomos de carbono, no se olviden que la glucosa es una aldohexosa que está conformada por 6 átomos de carbono. El producto final de una primera fase preparatoria son 2 triosas que se conocen como gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxicetona fosfato. Es decir, yo voy a necesitar romper una estructura de 6 por la mitad y partirla en 2. Es tan parecido como que usted está en un examen y necesita, su amiga del alma necesita un lápiz, y solamente tiene usted un solo lápiz y quiere partirlo para pasarle la mitad a ella. ¿Qué es lo que va a necesitar? Agregar energía para romper ese lápiz. Bueno, en este caso la glucosa, que es una estructura de 6, se tiene que partir en 2 triosas. ¿Qué hace? Hay que darle energía. ¿Y de dónde proviene la energía? Del ATP. Entonces la primera etapa es fosforilar a la glucosa y se convierte en glucosa 6-fosfato. Fíjense que lo que les dije, que es lo que tenemos que tener en cuenta aquí, lo irreversible. Al haber una reacción irreversible, me está diciendo que esta es una reacción limitante. Seguro es que sí, una reacción limitante importante en esta vía. Después la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato gracias a una isomerasa, y la otra reacción limitante, la fructosa 6-fosfato, se vuelve a fosforilar, se convierte en fructosa 1,6-bifosfato, que es la segunda reacción irreversible importante. Fíjense que tengo 2 grupos fosfato. La molécula se rompe en las 2 triosas, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxicetona fosfato. No se olviden que estas estructuras son tautoméricas. ¿Qué quiere decir? El gliceraldehído 3-fosfato es una aldosa, la dihidroxanfosfato es una cetosa. Entonces las aldosas se convierten en cetosa y las cetosas se convierten en aldosa. Esa es la primera fase. Es decir, yo tengo 2 productos. Ambos productos siguen el mismo camino. Es decir, todo esto ya lo multiplico por 2, como aparece acá, 2, 2, 2. Porque una triosa sigue este camino, la otra triosa sigue el mismo camino. La fase produce energía. Recién aquí es donde voy a obtener energía. En la primera fase preparatoria consumí energía. Fíjense que consumí 2 moléculas de ATP, 1 y 2. En esta otra fase resulta que como las 2 triosas siguen el mismo camino, duplico todo. Tenemos que el gliceraldehidrofosfato se convierte en 1,3-difosfoglicerato gracias a una simple reacción de oxidación donde participa ¿quién? Una coenzima NAD. ¿Qué es lo que obtengo acá? NAD hidrogenado. NAD hidrogenado. ¿Qué es el NAD hidrogenado? Un equivalente reductor. ¿Dónde caen los equivalentes reductores? Son alimentadores de la cadena respiratoria. Esto era lo que yo les decía cuando nosotros hablamos de la cadena respiratoria. Los NAD hidrogenados no solamente van a provenir del ciclo de Krebs, sino van a provenir de otras vías alternas que están fuera de la mitocondria, como en este caso. Ahora, ese NAD hidrogenado va a necesitar un transportador, una manera de que lo lancen adentro de la mitocondria para que caiga y alimente la cadena respiratoria. Y no se olviden que esos NAD caen a la cadena respiratoria, bombean protones y que me generan ATP asociado a la fosforilación oxidativa. Bueno,
Después tenemos, ¿se acuerdan la fosforilación a nivel de sustrato? ¿Qué es la fosforilación a nivel de sustrato? Es la generación de moléculas de ATP independiente de la fosforilación oxidativa y cadena respiratoria. Un tipo de ejemplo es cuando el 1,3-difosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato. Ahí tenemos generación de ATP. Y ahora vienen unas reacciones más sencillas. Simplemente el 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato, después una deshidratación, este se convierte en fosfenol piruvato, y acá viene la otra reacción importante. El fosfenol piruvato se convierte en piruvato, miren ustedes, donde yo estoy generando otra fosforilación a nivel de sustrato. Entonces aquí hay dos ejemplos de fosforilación a nivel de sustrato, porque a veces a ustedes se les pregunta en los exámenes, ¿qué es fosforilación a nivel de sustrato? Menciona ejemplos y ustedes se pierden. Aquí tienen dos ejemplos de fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, así nos vamos a la cuenta a secas, así, sin contar estos equivalentes reductores. ¿Cuántas moléculas de ATP hay acá? 4. En la anterior yo gasté 2. Entonces, finalmente me sobra ATP, me está sobrando 2 moléculas de ATP. A pesar que en una primera fase yo gasté energía, en una segunda fase liberé energía. Bueno, resulta que este piruvato, que considera encrucijada metabólica, porque ese piruvato en medio anaeróbico no se puede. Anaeróbicos, gracias a la lactato deshidrogenasa, el piruvato se convierte en lactato. Lamentablemente la generación de energía aquí es mucho menor que si cayera el piruvato, si se convirtiera en acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs. El piruvato también se puede convertir entonces en acetilcoenzima A gracias a un complejo piruvato deshidrogenasa. Acá que sale este grupo dióxido de carbono y entra el acetil, por eso se llama acetilcoenzima A. El piruvato, le saco este dióxido de carbono, entra el acetil y se convierte en acetilcoenzima A. La vamos a ver ya completa esta reacción con su sistema multienzimático, pero la acetilcoenzima A es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Otra de las características del piruvato, el piruvato por eso se considera encrucijada metabólica. El piruvato se puede convertir a alcohol. Este piruvato, gracias a una piruvato descarboxilasa, se convierte en acetaldehído. Y este acetaldehído, gracias al alcohol deshidrogenasa, se convierte en alcohol o en etanol. Eso lo conocemos como fermentación alcohólica. Si alguien ha tenido la oportunidad de enterarse, de ver cómo hacen la chicha, por ejemplo, la chicha vallegrandina, el maíz, lo hacen, lo mastican, etcétera. Lo que hacen es una reacción de glucólisis. Esto se deja macerar y generalmente la maceración lo hacen en medio anaeróbico. Generalmente la entierran las tinajas donde está la chicha, o donde se va a formar la chicha, que tiene un grado alcohólico, obviamente, saben enterrarlo bien tapado. Y ahí están los catadores de los carnavales vallegrandinos, que dicen que hay chichas buenas y chichas malas. Algunos dicen esto sabe a vinagre y no es chicha, tiene un saborcito. ¿Qué quiere decir? Que llegó solamente aquí, hasta acetaldehído. Sin embargo, si la chicha ha tenido su buen tiempo de maceración, contiene un grado alcohólico de etanol lo suficientemente bueno como para cualquier fiestero. Entonces dicen que la chicha está en su punto. Entonces fíjense que la fermentación alcohólica es un proceso que se lleva en medio anaeróbico y que es producto de un piruvato. Entonces aquí tenemos
Producto de la glucólisis, el piruvato puede convertirse en etanol, el piruvato puede convertirse en acetilcoenzima A, entrar al ciclo de Krebs, o el piruvato se puede convertir en lactato. Otro que no aparece acá, que el piruvato se puede convertir en malato o en oxal acetato. Por eso es que esto se considera el piruvato una encrucijada metabólica, porque estos son los miles de productos que puede obtenerse a partir de la obtención de este compuesto intermediario de la glucólisis. Entonces, rápidamente, por definición de trabajo, la glucólisis es una secuencia de 10 reacciones que rompen la molécula de glucosa para obtener como producto 2 moléculas de piruvato, no se olvide que obtiene 2, una generación neta de 2 ATP, ya sacamos la diferencia, ¿no ves? Había gastado 2 y generé 4 menos 2 y un equivalente reductor. Obviamente que ese equivalente reductor va a tener una cantidad más o menos de 3 aparte moléculas de ATP. Por lo tanto, la glucólisis es exergónica, liberadora de energía, catabólica y provee de compuestos intermediarios para otras vías. ¿Dónde se da la glucólisis? En todas las células del organismo. Presenta una primera fase en citoplasma y si es una glucólisis aeróbica, presenta una entrada aeróbica, entra una entrada a la mitocondria. ¿Cuál es la importancia de la glucólisis? ¿Por qué tengo que estudiar la glucólisis? La glucólisis es un elemento de energía, proveedor de energía, dice, en estados de urgencia, cuando el oxígeno puede ser limitante. Por ejemplo, si hablamos de los eritrocitos, miren lo paradójico que es esto. Se supone que los eritrocitos transportan el oxígeno gracias a su componente, la hemoglobina. Pero para que se dé una glucólisis aeróbica, yo necesito de la mitocondria. Y los glóbulos rojos carecen de mitocondria. Por lo tanto, la glucólisis y de tipo anaeróbica es la vía principal, primordial, para que mis glóbulos rojos obtengan energía. Suena paradójico, suena ilógico, pero lamentablemente, ya que el glóbulo rojo no tiene mitocondria, no se puede dar una glucólisis de tipo aeróbica. El músculo esquelético, nuestros músculos demandan de energía, vamos a ver, gracias a una degradación, en este caso del glucógeno, pero ese glucógeno me libera glucosa 6-fosfato y esa glucosa 6-fosfato no puede salir al torrente sanguíneo, directamente cae a la vía de la glucólisis y así obtengo energía. Si no, usted piense cómo puede tener energía para caminar, para correr, etcétera. Sus músculos sacan de ahí la energía. Nuestro cerebro, cuando hablamos del encéfalo, su principal fuente generadora, su combustible, es la glucosa. Aproximadamente, según esa vía, se dice que se utiliza 100 genera intermediarios metabólicos para diferentes vías o diferentes compuestos. Por ejemplo, el 2,3-difosfoglicerato se considera un efector alostérico. No se olviden que alostéricos son los que potencian o deprimen la actividad de la hemoglobina y obviamente que ayudan a lo que es catabolismo de otros monosacáridos. Entonces, rápidamente lo mismo, la primera fase, las 2 triosas, una segunda fase con la obtención del piruvato, todo lo que viene a ser irreversible es las barreras energéticas. Este piruvato puede tener una glucólisis anaeróbica o una glucólisis aeróbica. La anaeróbica me provee como producto final el lactato y la aeróbica me entra al ciclo de Krebs, cadena respiratoria, etcétera, dentro de la mitocondria.
Aquí está simplemente para que vean las reacciones netamente irreversibles. Entonces, una primera reacción importante en la glucólisis, la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato gracias a la exoquinasa. Una segunda reacción importante reguladora de la vía, la fructosa 6-fosfato que se convierte en fructosa 1,6-bifosfato gracias a la enzima fosfofructosinasa. De ahí tenemos que la segunda fase que viene, y aquí está lo importante, fíjense los equivalentes reductores. Este equivalente reductor puede caer a la cadena respiratoria, y aquí está la ven que si van conectando todo lo que hemos ido viendo, pueden ir entendiendo. Y por último, la última fase reguladora de la glucólisis es cuando el fosfenolpiruvato se convierte en glucosa. Entonces, todas las demás, fíjense que es reversible. Esta es irreversible. 2 y 3. Las reacciones irreversibles son las reacciones reguladoras de la vía. Entonces, ¿qué me tengo que aprender de la glucólisis? Aparte de su localización, su importancia, las 3 es 1, 2 y 3 reacciones irreversibles. Son las que me van a permitir regular la vía metabólica. Ya tienen, ahí están otros pasos regulatorios, el participo mismo, el último paso regulatorio gracias a la final. Entonces, si usted pregunta y me tengo que aprender de memoria, como yo les decía, empezamos a cantar, ¿no? La glucosa se fosforila en glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato se convierte gracias a una isomerasa o isomutasa en fructosa 6-fosfato. No, pero se tiene que aprender las 3 reguladoras de la vía, que son las reacciones irreversibles y que aparecen en casa. ¿Está bien? Bueno, ahí me doy para por lo menos vayan digiriendo un poco cómo se estudian las vías metabólicas. Vamos a ver después la regulación de la glucólisis, tanto desde el punto de vista de sus 3 enzimas, fíjense, ahí están las 3 enzimas, su regulación hormonal y cómo se regula para después acabar con glucólisis y entramos a las otras vías metabólicas. Listo, muchachos, entonces ya voy a fijar con ustedes una fecha para que veamos su primer y su segundo parcial para los que quieran, y tenemos que ir viendo la fecha del examen de laboratorio. Por favor, vayan pensando que es algo que tenemos pendiente. Bueno, no es más, nos vemos entonces, chao, chao.